Como decía el apóstol Pablo, esta prisión es por ustedes, los gentiles. Y este trabajo que tenemos de llegar a ustedes cada semana es precisamente para la honra y la gloria de Dios y por la revelación del Evangelio. En la época del apóstol Pablo, en el siglo I de la era cristiana, el romano más pobre tenía hasta 3 esclavos. Era una inmensidad de esclavos que había por todos lados. Pero la ley romana también contemplaba la libertad de los esclavos cuando alguien quería liberarlos, ya sea por parentela o por amistad. Y entonces lo que hacía la persona era el ciudadano romano común que pagaba el precio del esclavo y luego se le entregaba un pergamino donde se aseveraba que esa persona había sido ya comprada y la justicia lo declaraba libre. Y es lo que el apóstol Pablo precisamente aquí en este libro de Efesios nos habla con respecto a la esclavitud del pecado. Nosotros que en otros tiempos estábamos perdidos en el pecado, hemos sido liberados por la sangre de Cristo. En este caso, el pecado es el dueño nuestro. Viene Cristo, paga el rescate y somos declarados libres. El apóstol Pablo, cuando trabajó en la iglesia de Éfeso, eso fue precisamente lo que hizo, liberar a los gentiles de la esclavitud del pecado mediante la predicación del Evangelio, el misterio de Dios que es revelado ahora o en aquel entonces comenzó a ser revelado a los hombres. ¿Por qué se le llama misterio? Precisamente porque no había sido revelado a los hombres, estaba escondido, pero Dios lo reveló a los hombres y de manera especial a los que no eran judíos. Y por eso dice el mismo libro de Efesios en el capítulo 3, versos 20 y 21 lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que parece imposible para nosotros, para Dios es posible y en abundancia. Estas iglesias que el apóstol Pablo fundó, entre ellas la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que se menciona en el libro de Apocalipsis por Juan el teólogo, fueron fundadas por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se dedicó en alma y cuerpo al trabajo misionero de aquellas iglesias. Posiblemente esta carta a los Efesios hemos comentado que fue escrita durante su cautiverio. Eso no es tan importante, lo bueno de todo es que la carta llegó a nosotros, porque es la revelación y el misterio de Dios para el hombre. Y con justicia, esta lección de esta semana lleva como título El misterio del Evangelio, que ahora no es misterio, sino que es una revelación de Dios dada a los hombres. El apóstol Pablo es realmente espectacular porque en esta misma carta él dice que es prisionero de Cristo. Noten ustedes el énfasis que él hace. Yo, el apóstol Pablo, prisionero de Cristo. Pablo no quiere que tengan conmiseración por él o pena, porque se encuentra orgulloso y se encuentra feliz de ser prisionero de Cristo, porque ya ha sido liberado del pecado. ¿Y qué amo es este? Que nos libera del pecado. Y también dice más adelante en la carta, embajador en cadenas. Es algo que nos hace reír, embajador en cadenas. Imagínense ustedes un embajador en cadenas. Y un embajador es una persona que representa a un país y tiene la capacidad o el poder de negociar en nombre de su país. Así que Pablo se siente embajador en cadenas, pero de Cristo. ¿Y qué cadenas son estas? Las cadenas de la libertad que fueron llevadas a los gentiles mediante el trabajo misionero del apóstol Pablo. En Efesios 3, Pablo comienza con un tema que ya había sido mencionado anteriormente: que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aunque eso podría no ser una gran sorpresa para la iglesia de hoy, compuesta en su mayoría por gentiles, era algo que parecía radicalmente nuevo
para muchos de sus lectores de aquel entonces. Luego el apóstol Pablo continúa con sus palabras inspiradas, mientras reflexiona sobre su pasión por predicar el Evangelio de Jesús a los gentiles. También estudiamos acerca de las dificultades que imperaban en ese entonces para extender ese ministerio, dificultades que abarcaban un período en una prisión romana. Y además oímos de sus compromisos con el misterio central del Evangelio, en la iglesia. Los gentiles están en pie de igualdad con sus hermanos judíos. Sentimos su entusiasmo por la iglesia y la misión cósmica que ésta tiene. Lo escuchamos orar, alabando a Dios por expresar su gracia mediante la iglesia. En síntesis, nos unimos a Pablo en su pasión por el Evangelio. Si antes nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, hoy, gracias a Dios, que nos regaló a su Hijo Jesucristo, nos ha liberado del pecado. Y podemos tener confianza de que lo que parece imposible para Dios es posible, porque somos libres en Cristo Jesús. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y nos regale un like. Y si quieres puedes comentar sobre el tema que estamos analizando, la carta a los Efesios. Una de las partes paradójicas del libro de los Efesios, y en especial de este capítulo 3, el cual estamos analizando hoy día, es precisamente que el apóstol Pablo se llama prisionero de Cristo. Y dice también, por esto les escribo, refiriéndose a su condición de prisionero, pero de Cristo. Recuerden que en la época del Imperio Romano, ser prisionero no era fácil. Pues ser prisionero era una vergüenza, ser un reo, pues el imperio basaba su grandeza precisamente en el honor y la dignidad de los ciudadanos romanos. Era una vergüenza estar preso. Y estar preso significaba que se pasaba por una situación muy crítica, pues los reos no tenían oportunidad ni siquiera de comer, así que alguien tenía que encargarse de llevarles comida. Pablo estaba en arresto domiciliario. Él había decidido apelar al César por el problema judío. Y en aquel entonces el César era Nerón, que estaba buscando la oportunidad de condenarle, porque ya el Evangelio estaba creciendo. Nerón, cuando vio el crecimiento de la iglesia, mandó a quemar Roma y le echó la culpa a los cristianos, según dice la historia pagana. Pero realmente el apóstol Pablo estaba firme en su decisión de apelar al César de que no había cometido ningún crimen. Y aquí le habla a los efesios de su condición de reo, pero siempre libre en Cristo Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es tu condición y cuál es mi condición? Si confiamos en Dios, no importa qué esté pasando a nuestro alrededor y cuáles sean las circunstancias que nosotros tenemos que afrontar, porque somos embajadores en cadenas, pero las cadenas son las cadenas de Cristo, y las cadenas de Cristo son las cadenas de la libertad. De estar muertos en delitos y pecados, somos libres en Cristo Jesús. Y ahora somos un nuevo hombre y una nueva mujer. Las preocupaciones de Pablo quizá se hayan centrado en el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes. Y ya hemos mencionado que ser prisionero en aquel entonces era una vergüenza. ¿Cómo puede Pablo ser apóstol y mensajero del Cristo exaltado y ser prisionero despreciado? Así que el apóstol Pablo entonces le dice a los efesios que él es prisionero, pero prisionero de Cristo. No es prisionero del Imperio Romano ni de las autoridades humanas, sino de Cristo. Y por amor a Cristo es esta prisión para beneficio de los gentiles. En ocasiones nosotros nos encontramos en situaciones muy difíciles por amor al Evangelio, porque hemos renunciado a nosotros mismos para servir a Dios, para beneficio de los que nos rodean, para beneficio de aquellos que no han escuchado el mensaje. Pero gloria a Dios porque tú en estos momentos lo estás escuchando. Amén. Pablo, que se encontraba en la ciudad de Éfeso, una de las ciudades imperiales
del Imperio Romano más importante y que era una ciudad comercial habitada por gente de todo el mundo conocido. Era muy difícil, pues Pablo estaba luchando contra el prejuicio de los judíos. Y él allí estaba predicando desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los días allí en la plaza pública de Éfeso. Pero la situación se puso tan difícil porque los judíos no solo querían evitar que él predicara sobre Jesucristo, sino que querían matarle o evitar que él continuara predicando juntamente con aquellos que tenían negocios de estatuillas o de libros mágicos, los cuales se vendían allí en la ciudad de Éfeso. Pablo, al estar allí en la ciudad de Éfeso, siempre debatía con los judíos sobre la llegada del Mesías y de cómo fue crucificado y de cómo ese sacrificio fue en beneficio no solamente del pueblo de Israel, sino también de los gentiles que somos tú y yo. Este misterio relata Pablo en esta carta de los Efesios en el capítulo 3, le fue revelado a él. ¿Y de qué manera fue este misterio revelado al apóstol Pablo? Todos conocemos la historia. Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo después de la crucifixión del Señor y lo perseguía de forma violenta hasta el punto de que fue testigo de la muerte de Esteban y de otros tantos que murieron. En ese camino a Damasco se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contestó: ¿quién eres tú, Señor? Y Dios le dijo: yo soy Cristo a quien tú persigues. Y quedó ciego allí durante 3 días y luego recuperó la vista y Dios le reveló el mensaje del Evangelio al apóstol Pablo. Y en una ocasión Pablo fue a Jerusalén y vio a Santiago y al apóstol Pedro, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que estuvo con los apóstoles durante cerca de 15 días, pero que ninguno de ellos le añadió ni le regaló nada, porque lo que él tenía, el conocimiento de Dios, le fue revelado directamente por Dios. Y su título de apóstol fue dado a él por el Señor directamente. Fue una revelación grandiosa. Fue llamado no para andar con el Señor Jesús, porque él fue contemporáneo de Cristo, sino después de la muerte del Señor. Pero no ya como un trabajo que él se agregó allí a los apóstoles a predicar, sino directamente llamado por Dios. Y esta es la grandeza de Pablo. Si hay alguna grandeza, obviamente pertenece a Dios. Pero esta es la historia de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, embajador en cadenas, prisionero de Cristo, no prisionero de los hombres, por amor a los gentiles. Este evangelio es por amor a ustedes. Este evangelio es para nosotros, los hombres. Este evangelio fue dado para salvar a la humanidad. Pablo es un apasionado del evangelio y especialmente de la forma en que este se expresa en la iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles. Estos dos grupos se han convertido en los bloques de construcción de la nueva comunidad de Dios, su nueva marca humana, la iglesia. Podríamos decir que ahora han pasado a ser enemigos, a ser coherederos o cuerpos, incluidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa del Evangelio. No cabe duda, amigo querido y hermano que me escucha, que nosotros somos ahora coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos, porque Él dice que somos sus hermanos. Y de ser gentiles, despreciados por los judíos, ahora hemos pasado a ser favoritos de Dios para entrar al reino de los cielos. La gracia de Dios y su sabiduría fue revelada a través del apóstol Pablo para ser dada a los gentiles. Y los efesios fueron testigos de aquel maravilloso misterio que fue revelado al apóstol Pablo para predicarlo en todas las iglesias que él había fundado. Hay una gran esperanza en esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y es que nosotros, los gentiles,
somos parte del cuerpo de Cristo y este cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el apóstol Pablo ruega por los efesios. Y también al final de los tiempos es una oración que se hace por nosotros, los gentiles. Así que cuando esos momentos álgidos, esos momentos difíciles lleguen a tu vida, piensa que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Que en otros tiempos estuvimos perdidos en delitos y pecados y que ahora somos prisioneros de Cristo, embajadores en cadena. Pero las cadenas de la libertad, del amor de Dios hacia la humanidad al derramar su Hijo Jesucristo su sangre en la cruz del Calvario. Si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que forme parte de este proyecto y comparta con nosotros este video. Te enviamos un saludo muy especial y un abrazo grande. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.